Es perder tiempo y si es posible, un tiempo más, ¿ya? La verdad que es muy bocha, ¿ve? Ok. Bien. Esto es lo último que vamos a ver. Y bien, vamos a ver lo que es plástico. ¿Listo? Generalmente tenemos de que los plásticos son materiales que provienen del desarrollo de la industria petroquímica. Nuestro país, pese a tener gas, que es la materia base para el desarrollo de la petroquímica, en especial para la producción de polietileno, polipropileno, lamentablemente esos proyectos han quedado truncos, ¿ya? De tal manera de que se quiso desarrollar, por ejemplo, el proyecto este de producción de fertilizantes y lamentablemente no están pudiendo ni siquiera colocar los fertilizantes de urea en el mismo mercado. Y esa planta tiene problemas en cuanto a abastecimiento de materia prima. Este gobierno planteó ver la forma de trasladar esa planta a otro lugar. Yo hace unos, en 2014, 2015, y eso, 2013 me atrevo a decir, di seminarios ahí en la Gabriel para tesis de maestría para los de petroleros. Y entre eso habían varios ingenieros petroleros. Y ellos ya hacían notar donde está situada la planta de urea de que ya había problemas para abastecer de gas. Bueno, lamentablemente el tiempo ya da la razón y lamentablemente es un elefante blanco ahí, ¿no? Con una inversión no sé cuántos millones de dólares. Entonces, volviendo a lo que son los plásticos, esto, como manifesté, resultan de la industria petroquímica a través de la polimerización del etano, se obtiene el etileno, se tiene las cadenas largas, se convierte en un polímero, de ahí el nombre de polietileno, y lo mismo para el propileno, el propano, propeno, cadenas largas de isomerización o de, por decir, de polimerización, y se obtiene el polipropileno, ¿ya? De ahí es de que la industria química de la química orgánica en especial es la que más productos ha desarrollado que la aplicación de la química inorgánica. Lógicamente de que esto está basado en obtener resina, de las cuales las industrias les dan la forma, ya a través de inyección, moldeo, extrusión, de tal manera que ya habíamos visto cómo se producen las bolsas de polipropileno a través de la extrusión del polipropileno en resina, ¿ya? Entonces aquí tenemos una clasificación de los plásticos que son termoplásticos, termoestables y elastómeros. Y los productos, como ustedes pueden ver, ya son variables en el caso del cloruro de polivinilo, ya el PVC, que se puede obtener desde llaves que tienen que ver con la cuestión de grifos, codos y otros, ¿no? Tubos, botas. Y como así también tenemos lo que viene a ser los termoplásticos, en este caso el poliestireno, los cuales se elaboran estos vasos. ¿Ya? Y así también algunos productos que son transparentes, como esto que vemos acá. Esto sería lo del poliestireno. Como así también podemos ver lo que viene a ser el plastopor que conocemos nosotros, ¿ya? Que se conoce más que todo como un poliestireno expandido. Bueno, sus usos están relacionados al embalaje, envasado, aislamiento, más que todo este de acá, ¿ya?
tanto como aislamiento térmico como acústico. Bien, luego tenemos otro producto, como se puede apreciar en la fotografía, hasta los mismos CD, ¿ya? Estas jarras que son de las licuadoras y otros. De tal manera de que esta, de acuerdo al material que provienen, es que tienen estas abreviaciones y están clasificadas. El polietileno terastalato, que es usado para los envases, más que todo de gaseosa, es el que tiene un uso, más que todo, principalmente en la elaboración de envases, ¿ya? El policloruro de vinilo ya hemos visto, bota, tubos y otros, ¿no? Como así también tenemos los polietilenos de baja densidad y el polipropileno que ya habíamos visto y el poliestireno que más se le emplea para la producción de bolsas plásticas. Bien, aquí vemos lo que vienen a ser los tubos de PVC. Aquí uno de sus compañeros trabaja precisamente, creo que la fábrica Tire, donde producen tubos. ¿Ya? Y como así también esos que están referidos a la elaboración de estos tipos de recipientes, basureros más que todo, que son de polietileno de alta densidad. Bien. Los de baja densidad, como les dije, ¿no? Bolsas, así como vemos acá, para poder forrar libros y otros, ¿no? Más que todo las bolsas. Pero no sé hasta qué punto el polietileno de baja densidad tendrá mucha aceptación como lo tiene el PET en la producción de envases, pero igual se puede producir envases de polietileno. Bueno, y hay otros envases, o por decir, otros plásticos que son termoplásticos, que tienen este acabado en estos productos, ¿ya? Que específicamente se les da un uso definido para la producción de faros, ventanas, carteles, gafas de protección, relojes y otros. El teflón de fluorocarbonato, que tiene este aspecto, ¿ya? Más que todo vemos de que el teflón se usa bastante, más que todo para la cuestión donde un material entra en fricción con otro, como bujes, ¿no? Estos plásticos para la producción de guantes, ¿ya? Bien, como así también aquellos que son empleados para la fabricación de colchones. Bien, y este de aquí, el poliuretano, ya es un aislante muy bueno. De tal manera de que he visto el aislamiento que han hecho varias empresas en el parque industrial, donde el flujo de calor que en las naves que son construidas con material, en este caso de metálico, de galvanizado, el calor es alto. Con este aislamiento se evita bastante flujo de calor de afuera hacia adentro de las naves. Bueno, y otros productos como vemos acá para producción de ruedas, ¿no? Bien, las resinas fenólicas, bien que es bastante usado incluso para el revestimiento interno de tanques metálicos. En especial los tanques de agua, muchas veces en vez de colocar pintura epóxica, se usan este tipo de resina, ¿no? O de fibra. Bien. Bueno, algunas que son específicas como para la producción de estas vestimentas, guantes, ¿ya? Que vienen a ser el neopreno, que es un caucho sintético, ¿no? Bueno, y muchos usos, como ustedes pueden ver, bastante uso se les da a los plásticos.
dándole una consistencia y durabilidad, por ejemplo, en el caso de los vehículos, ¿no? Donde el caucho sintético es bastante usado. Bien. También hay lo que viene a ser la melamina, ¿no? Al igual que la madera melamínica, este es un plástico que para mí es mucho mejor que la melamina de madera, ¿ya? Bueno, generalmente los procesos de producción, por ejemplo, donde está Richard, ya me imagino que este debe ser el diagrama de bloque para la producción del tubo de PVC, donde se inicia con el mezclado de la materia prima y otros que le dan consistencia, como él una vez dijo, pasa al extrusado, se enfría, se corta, se empalma, se pesa y se almacena, ¿ya? Lógicamente que acá hay equipos que se detallan, como se puede ver, y a ver si nuestro amigo Richard Peña nos describe el proceso donde él trabaja. Por ejemplo, el polietileno de baja densidad es, como mencioné ya anteriormente, es bastante usado en la producción de bolsas. Aquí, por ejemplo, está la fábrica de plásticos Belén que producen estos tipos de bolsas. Aquí vemos un diagrama de bloque, ¿ya? Para la producción de bolsas plásticas. Lógicamente que esta, al igual, como todos los plásticos, está el proceso de fusión, ¿ya? Y si va a tener una impresión igual, luego el cortado, almacenado y, bueno, directo para su comercialización. En el caso del polietileno terastalato, ¿ya? Esto generalmente hay empresas que elaboran en primer lugar su preforma. Hay otras empresas que compran directamente la preforma y lo único que hacen es soplar, ¿ya? Entonces, generalmente el caso de Sao, por ejemplo, empezó a inyectar para obtener su preforma y poder obtener sus envases para la comercialización de sus aceites en su formato de medio litro, un litro, más que todo para la exportación, ¿ya? Las embotelladoras generalmente tienen sopladoras, ¿listo? Entonces, más lo que hacen es comprar la preforma, los tubos, entrar a un sistema de calentamiento de la preforma, un soplado con aire a una presión de 40 kilos, en un molde que le da la forma que va a tener la botella. Bien, aquí está una fotografía que es más que todo es integral, es decir, de que se produce el soplado de la botella, directamente alimenta la llenadora y de ahí ya sale el producto o sale la botella con el producto, por decirlo. Antes no había estos sistemas integrados. La línea de soplado era independiente de la línea de llenado, pero ahora vemos de que ya hay una integración. Había mencionado de que el desarrollo de la industria petroquímica es el que da lugar a la producción de la materia base para la producción de plástico. Nuestro país se caracteriza más que todo por ser gasífero, ¿ya? Con mucha pena se puede decir de que de hace más de 10 años creo que no se ha encontrado un nuevo pozo. Los pozos que se tienen ya están en vías de agotamiento. El futuro respecto al hidrocarburo en nuestro país yo lo veo negativo, de tal manera de que si no hay una reactivación en la exploración de nuevos pozos, ¿qué irá a pasar más adelante? Esto se inicia encontrando un reservorio en los cuales se produce la perforación, la inserción de una bomba o de una torre, por decir, ya, de perforación, y llegar hasta donde está el reservorio. Puede ser 4.000 metros, menos de 4.000, más de 4.000. Y
se encuentra con un reservorio donde la celeste, lo de color celeste es el agua, la fase de hidrocarburos líquidos es la café y la de color claro vienen a ser los hidrocarburos en estado gaseoso. De tal manera de que acá, de acuerdo a la presión que tienen estos pozos, se reduce en un arbolito que se tiene acá para reducir la presión y enviarlos a los separadores que tendrán la misma composición que tiene el reservorio, agua, petróleo, gas, de tal manera que el gas se destina a las plantas de tratamiento, ¿ya? Y bueno, como por ejemplo lo que viene a ser el proceso de endulzamiento, que significa eliminar el dióxido de carbono, otros que tienen la eliminación del ácido sulfuroso también, más que todo en el sentido de poder llegar a cumplir con los parámetros que sigue el mercado. Bien, lógicamente que aquí, por ejemplo, en Bolivia se tienen las plantas de recuperación de líquido. Es decir, de que el pentano, hexano hasta hexano, ya, se recuperan de tal manera de que estos pueden dar lugar a preparar mezclas o caso del hexano, que es bastante requerido como en las industrias aceiteras, ¿no? En el proceso de extracción por solvente. Bien, entonces se puede recuperar los líquidos acá y enviar por poliductos, cisternas o directamente. Aquí sería el gas natural que puede envasarse y llegar directamente al consumidor. ¿Ya? Una vez de que se eliminaron los hidrocarburos de alto peso molecular, el pentano, hexano, estano, los de menor peso molecular, que son metano, etano, propano, butano, se envían mediante gasoductos a donde se va a necesitar, ¿ya? En último caso, cuando el pozo ya pierde presión, se vuelve a reinyectar y esto se conoce con el nombre de recuperación secundaria. En el caso del petróleo, ¿ya? Siempre tiene algunos componentes, algunos sólidos en suspensión, consecuentemente se efectúa un tratamiento. Ya, se efectúa un tratamiento para eliminar esas impurezas. Lo que acá se recuperó el líquido se puede mezclar con esto. ¿Ya? Ay, Dios mío. Bueno, parece que me está fallando mi... Vamos a ver. Ya, directamente nos vamos. Bien, entonces, mediante oleoducto se envía a las destilerías, plantas petroquímicas, donde tenga su uso, ¿no? O también puede transportarse mediante el sistema. El agua que proviene de acá es un agua muy salada que muchas veces tiene cloruros que pueden ascender a más de 3000. Hay grasas y aceites, entonces esta agua no se puede botar en cualquier punto. Consecuentemente, generalmente se hace que haya una pérdida por evaporación y por último se envía a un pozo sumidero. Y caso contrario, también sirve para nuevamente dar presión en el pozo cuando éste va perdiendo presión a medida de que se efectúa el proceso de producción. Bien, con esto más o menos ya hay una idea de lo que es la industria petroquímica y vamos a mostrar ahora. Bien, ¿dónde está? Lo veo.
Bien, como esta es nuestra última unidad que vamos a ver, y el examen que ustedes van a dar, el final, está relacionado a este proceso, donde vamos a ver el sistema de producción de vasos plásticos. ¿Ya? Y como vemos acá, algunas fotografías que las tomé hace muchos años, donde se ve claramente el uso de estos vasos de plástico, que ustedes ya lo ven todos los días, ¿no? Entonces, este vaso que es desechable, de fácil manejo, económico, bueno, se puede obtener de polipropileno o poliestireno de alto impacto, ¿ya? Y sus usos son para vender refrescos, jugos, bebidas, y de vez en cuando hasta para las fiestas, ¿no? De tal manera que estos vasos se comercializan con capacidades que tienen de 50 ml, 150, 200 y de 150 ml. En Santa Cruz lo que tiene mayor aceptación son los de 150 y de 200 ml. Un vaso de 50 ml pesa 3 gramos y el de 250 ml 6 gramos. De tal manera de que acá, ya bueno, este estudio lo hice hace 10 años, de tal manera que me imagino de que debe haber otras empresas que yo no conozco, pero en aquel entonces estas empresas producían estos tipos de envases o vasos, ¿ya? Donde vemos de que claramente centran su producción a estos vasos, tanto de 200 como de 150 ml. Bien, este proceso se inicia con la desecación de la materia prima, como vemos acá, en una tolva, ¿ya? Como así también se puede usar material reciclado, ¿ya? Para dar lugar al termoformado, ¿ya? Después del laminado. Esto está mal, esto debería ser después, ¿ya? El termoformado, el laminado, al igual como se produce las bolsas, ¿ya? Después de que se da el laminado, entonces recién tenemos lo que vienen a ser unos, como vemos acá en la fotografía, ¿ya? Las láminas que se envuelven y esas serán empleadas para la producción de vasos. Bueno, como acá las pérdidas son mínimas porque se recicla, entonces aquella que hubieran resultado defectuosa se envía hacia atrás al termoformado y después al laminado, ¿ya? Esto más o menos implica un sistema, como que ustedes ven, una tolva que se mostró en la fotografía. Hay sistemas de calentamiento, ¿ya? Y se va formando, como dijimos primeramente, está la dosificación, el termoformado, el laminado. Bueno, lógicamente que en este proceso, para laminado se emplea aire comprimido, que directamente, al igual como la producción de bolsas de polipropileno, ¿ya? Va hacia unos rodillos donde aquí se va a formar las láminas de plástico, ¿ya? Y después se da su bobinado, ¿no? Entonces, casi todos los procesos de producción de plástico consisten en un proceso de fusión de la materia prima, sea esta un 80% de materia virgen y un 20% reciclado. Un calentamiento gradual, un estiramiento, podemos decir, y la tensión, ¿no? Más o menos aquí vemos lo que ocurre ya en la máquina en la cual se produce el termoformado, ¿ya? Y cómo esa masa fundida sale y va al transportador para el proceso de formación de las láminas, ¿ya? Entonces, más o menos, esto es lo que habíamos visto en la anterior gráfica. Bien, acá tenemos el equipo
en la cual se va a efectuar la producción de los envases. Es decir, de que acá se cargan las bobinas, ¿ya? Y de aquí se alimenta a este equipo donde tiene los moldes que darán la forma respectiva a los vasos con un calentamiento gradual, ¿ya? Entonces, existe un calentamiento gradual de 190 a 200, donde esta masa caliente o lámina ingresa a la matriz, donde saldrán los envases. Aquí vemos las matrices, ¿no? Este es de tercería 3, 4, 5, este es de 20, ¿ya? Entonces, para la producción de 20 envases en cada soplado, podemos decir, ¿ya? Bueno, lógicamente que tiene un sistema de control, ¿ya? Como vemos acá en pantalla, de forma automatizada. Y aquí vemos la producción de envases en una matriz que tiene 3, 4, parece que tiene 24 para la producción de 24 envases, ¿ya? Una vez que se produce el moldeo, entonces este pasa, lógicamente que hay un proceso de enfriamiento en ese tramo para posteriormente ser empaquetado, tal como se observa en esta gráfica. Bien, en este caso se tiene 100 unidades de vasos en una bolsita y bueno, también depende de la fábrica, ¿no? En este caso se coloca en caja de cartón que contendrán 30 paquetes de 100 unidades. En este caso hablamos de 3.000 vasos que tendrá esa caja, ¿ya? Bien. Esto de acá es lo que va a ser su examen, ¿ya? De tal manera de que se establece la capacidad en función, bueno, en lo que concierne a una sopladora, generalmente se dice que son de 2.000 botellas por hora, dependiendo del tamaño también. En este caso se habla de ciclo, ya, o sea, en las bajadas que da para la obtención en los moldes de la producción de envase. Entonces, aquí vemos que tiene 50 ciclos por minuto y este es el modelo de esta, ¿ya? Entonces, fíjense de que para la producción de un vaso, si no me equivoco, este es de 150, la altura de ese vaso tiene 85 milímetros y su diámetro 40. Y el peso casi similar a lo que han hecho en bolsa. Y el molde tiene 24. El micronaje de la bobina, es decir, de lo que viene del proceso anterior, es de 500 micras. Y el pistón da esa embolada. Entonces, aquí ya se determina en un ciclo en qué tiempo se tiene un ciclo y es 1.2 segundos. Si se trabaja 24 horas, que corresponde a 86.400 segundos, eso implica de que se puede producir, o sea, en cada ciclo, en cada bajada, en el molde son 24 vasos, porque tiene el molde esa estructura. Entonces se puede producir 1.728.000 vasos al día. En este caso, cuando hablamos de producción por hora y acá trabajando, si no me equivoco, es 8 horas que vamos a ver en el Excel, ¿ya? O si fuera 24 horas, bueno, vamos a ver, no me recuerdo en este momento. Y es para la producción de vasos de 200 ml de capacidad, no de 150 como dije anteriormente.
Bien, entonces, si lo expresamos en peso, cada vaso pesa 5 gramos, entonces se tiene en peso 8.640 kilos, equivalentes a estos vasos, ¿no? Que es 1.728.000. ¿Listo? Bueno, aquí es un glosograma analítico, ya, del tiempo. Y más o menos basado en este diagrama de bloque, ya, también esto es algo propio. En realidad, experiencia en esto no tengo, me he guiado por una práctica industrial de la Gabriel para poder desarrollar este trabajo, donde considero que se puede aportar un 20% de material reciclado para adaptar los costos, ¿ya? En vez de usar al 100% de polipropileno virgen. Entonces entra la extrusora, ¿ya? Aquello que saliera defectuoso se manda al molino para nuevamente reciclarlo, ¿ya? Entonces se tiene el termoformado, ¿ya? Si hubiera reciclado se considera este porcentaje que puede variar, ¿ya? Y obtenemos el producto final, ¿ya? Entonces, en este balance se efectúa de atrás para adelante, porque se va a producir esta cantidad, se considera desperdicio, entonces A es igual a B más C, como ustedes ven, esto es lo que se produce, donde C es el 10% de lo que se pierde, entonces había que considerar un 10% de A, tiene que ser mayor a E. Entonces se establece esta ecuación, se resuelve y se determina cuánto entra de A y cuánto sale con defecto que viene a ser C. ¿Ya? De forma similar se va a la siguiente etapa, ¿ya? Que viene a ser en la extrusora. Entonces ya determinamos este valor, hacemos el mismo balance que el anterior, ya no hay nada dificultoso ahí, hasta que llegamos a la etapa inicial en la cual cuantificamos cuánto de polipropileno se requiere. Este balance es de atrás para adelante, ¿ya? Entonces, este balance termina ahí. Y bueno, esto ya es un dato para la producción de bovina que está relacionado a lo anterior, ¿ya? Eso es todo, joven. El día de mañana vamos a hacer el balance de materia en Excel y vamos a concluir. Fíjense que nos queda jueves y viernes. Mañana voy a explicar esto en Excel. Este Excel no es difícil, de tal manera de que se los voy a enviar, en la cual van a dar su examen final. Por favor, procuren empezar a defender el jueves y el viernes. Como ustedes no son muchos, no hay mucho problema. Pero en la mañana, el mediodía y en la mañana tengo muchos alumnos. Entonces, por favor, me gustaría que ustedes me ayuden, si es posible, a hacerse de esta materia hasta el viernes. ¿Ya? Elaboren su proyecto, jóvenes. Bueno, vamos a hacer una toma. Faltó uno, no sé quién. Faltó uno, no sé quién, pero... Bien, en vaso plástico. Inicio, nueva diapositiva, blanco, pegar. Bueno. A ver. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Mañana terminamos todo. Procuren no faltarse mañana, estar temprano para terminar temprano. ¿Listo? Gracias, ingeniero. No hay Gracias, problema. ingeniero. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. ingeniero. Una consulta.
El segundo examen, usted tiene que modificar, ¿no? Para enviar, porque supuestamente ya se venció. Qué barbaridad. ¿No subió? No, ingeniero, yo la verdad en ese momento pensé que era para este viernes de acá. Yo también. No sé si soy yo, no sé si yo soy la única, no sé, por ahí el resto lo han hecho y ya fue error mío. Subió usted, no. Bueno, mañana lo voy a emplear porque ahorita ya estoy en bolsa. Para mañana esté atento, ¿ya? Ya, ingeniero, va a disculpar. Ya, hasta luego, bueno. Ya, hasta mañana, Hasta ingeniero. Buenas mañana, noches. buen descanso.